Ahora sí, con la vista del arbolito, cada uno lo puede agrandar desde su celular. Vamos a empezar desde la parte de abajo a ver un pequeño repaso para ver lo que nos faltaba, que era la última parte, que era el fruto del arrepentimiento. Pero primero habíamos dicho que todo comenzaba en el terreno. ¿Cuál es el terreno para el arrepentimiento? Y decíamos que el arrepentimiento es por definición una gracia salvadora, una gracia salvadora. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Y la salvación viene únicamente por gracia, como un regalo de nuestro buen Dios que nos llamó. Ahora, al llamar al arrepentimiento una gracia, dijimos que el Catecismo Menor de Westminster deja claro que es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, no es algo que nosotros podamos generar por nosotros mismos, sino que es un don que Dios nos da, es un regalo, un carisma. Entonces veíamos que podíamos compararlo con una planta y el terreno de esa planta, donde crece esa planta, es nada más ni nada menos que nuestro corazón, habíamos dicho. Y habíamos dicho que hay un verdadero arrepentimiento y un arrepentimiento falso. Entonces, un arrepentimiento falso lo tenemos graficado en un ejemplo del libro de los Hechos, en el capítulo 24, en los versículos 24 y 25, donde se describe a Félix con Drusila, su mujer, que escuchaba el evangelio que le predicaba a Pablo, y que dice el versículo 24: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix no llegó al arrepentimiento, simplemente llegó a espantarse porque él no había sido regenerado por Dios, entonces no podía poseer tales cosas como el arrepentimiento. Él no conoció el arrepentimiento de la misma manera, decíamos que no lo pudo alcanzar Judas Iscariote porque le faltaba un componente de los dos que componen el arrepentimiento, o sea, es un cambio de mente y volverse hacia Dios. Esos dos son los componentes que necesitamos para un verdadero arrepentimiento, si no quedamos en un simple hecho de remordimiento por algo que hicimos mal y que pudo haber ofendido a Dios, pero nos importa más o menos la cosa, depende de cómo estemos nosotros espiritualmente, pero si no llegamos en ese cambio de mente o cambio de forma de pensar acerca del pecado que cometimos, no llegamos a volvernos a Dios en arrepentimiento verdadero, en humillación y pidiendo perdón, confesando nuestro pecado, el arrepentimiento no es tal, no es completo, queda en el simple remordimiento. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona totalmente regenerada, una persona verdaderamente salva y alguien que no ha alcanzado la salvación. El que no ha alcanzado la salvación no puede llegar a arrepentirse totalmente. Y habíamos dicho también que el arrepentimiento es un proceso que se va dando paulatinamente junto con la santificación, y nosotros no podemos, ni bien comenzamos a conocer la palabra de Dios, a tener un arrepentimiento total y verdadero en ciertas cuestiones pecaminosas que hacen a nuestra vida, que ha vivido tanto tiempo en el pecado, en el caso de personas que hayan llegado a la salvación de grande, como es mi caso, por ejemplo, y el caso de muchos hermanos. No podemos pedir que esa persona haga un giro de 180 grados para pensar totalmente lo contrario a lo que venía pensando en su vida, sino que es un proceso paulatino que se va dando en la medida que la persona se va santificando. Ahora, si vamos al dibujito del árbol y vemos las raíces, vemos que las raíces tienen dos partes. La primera parte
la que está a la izquierda, es el verdadero sentimiento del pecado. ¿Qué significa esta frase? Habíamos dicho que tal sentimiento de pecado es descrito por la Confesión de Westminster como hacer consciente las múltiples maldades de su pecado, cosa que también lo dice nuestra declaración de fe. Entonces, es bastante evidente que esto no es un mero asentimiento o reconocimiento intelectual, sino es algo que involucra algo muy interior que es nuestro corazón. Y habíamos dado el caso del Salmo 130 como referencia, que dice el salmista: de lo profundo a ti clamo, dice el salmista. Y si miraras el pecado, dice también más adelante, ¿quién podrá mantenerse? Entonces esto ilustra un verdadero sentimiento de pecado, un reconocimiento del verdadero pecado, de lo profundo, o sea, de lo profundo de mi pecado, al verme yo en esa situación de una caída tan grande. Si Dios mirara mi pecado, ¿quién podría mantenerse si no fuera por su gracia? Nadie, porque ese sentimiento de pecado me aplastaría directamente y no podría ni siquiera volverme a Dios porque me siento demasiado destrozado por el pecado, aplastado por el pecado. Lo mismo ocurre con el clamor del hijo pródigo. Si ustedes van a Hechos 2:37, a Lucas, donde se relata la parábola del hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, como que el padre lo iba a desconocer como hijo, este hijo que huyó de la casa de su padre para vivir una vida alocada, ya se consideraba fuera de la familia directamente, como que el padre no lo iba a reconocer más, sino simplemente que quería ser tratado como uno de sus jornaleros, decía él, como un esclavo de su padre y no como un hijo. Pero el padre lo recibió devolviéndole su autoridad, restituyéndolo completamente, y eso fue el cambio que él pudo ver al arrepentirse y al volverse a su padre. Y vean acá la ilustración que clara que es que el joven se arrepiente y vuelve a su padre. No sigue arrepentido con un remordimiento lejos de su padre, sino que vuelve a su padre. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora en Hechos, decíamos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habíamos mencionado el versículo 37 y 38, que decía: al oír esto, se compungieron de corazón escuchando el discurso de Pedro, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Luego habíamos citado el Salmo, etcétera, etcétera, el Salmo 51 del 1 al 6, que ustedes tienen que anotarlo a esto hasta que yo les pase el apunte para que puedan meditar en lo que dice el Salmo 51, el arrepentimiento que expresó, que dejó escrito David frente a su pecado tan grande con Betsabé y su profundo pesar por esto y las consecuencias de ese pecado, que él lo describe bien. El segundo componente de esta raíz es comprender la misericordia de Dios en Cristo. O sea, primero viene lo que vimos hasta recién, es la verdadera sensación de lo que significa el pecado. Estoy haciendo un resumen nada más, ¿no? Ahora viene la verdadera comprensión, la otra parte de la raíz de la misericordia, dice el dibujo, y vamos a Marcos 1:5, es el momento en que el Señor comienza su ministerio y comienza a predicar el arrepentimiento. Marcos 1:5, salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán,
confesando sus pecados. La confesión de los pecados para al poder obtener la gracia de Dios en la salvación. En Joel 2, que es la otra referencia del Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, en los versículos 12 y 13, Joel dice: por esto ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Pero él dice, convertíos a mí, no convertíos solamente, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Esto es el presentar a un Padre amoroso que nos recibe cuando llegamos a Él humillado, totalmente humillado y en fe, completamente, perdón, estaba tomando agua, completamente humillado para obtener su perdón. Comprender la misericordia de Dios en Cristo es fundamental para poder acceder a la gracia perdonadora de Dios. Ahora, hay dos preguntas que nos hacíamos, y primero, acerca de la raíz del verdadero arrepentimiento. La primera es, ¿cuál es la raíz? Es la confianza y la convicción de que si me arrepiento y me vuelvo a Dios, Él me recibirá. Esto es así, todo cristiano tiene que entenderlo perfectamente a esto, porque no tiene que huir ante su pecado, no tiene que huir de Dios, sino volverse a Él en arrepentimiento y Él nos recibe, seguramente siempre nos recibe y nos perdona. Y la segunda pregunta, ¿cómo sabemos que esta raíz necesaria es la del verdadero arrepentimiento? Entonces, un comentarista dice que pueden enumerarse varias razones. En primer lugar, porque el arrepentimiento es inseparable de la fe. Acuérdense que era algo que yo lo había recalcado cuando estudiamos la verdadera fe, la fe salvífica. La fe y el arrepentimiento van juntos, son inseparables. En Marcos 1:15 tenemos esto, Marcos, Nuevo Testamento, 1 versículo 15, es el Jesús, Jesús, nuestro Señor, cuando sale, comienza su ministerio, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio, las dos cosas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cambiar la forma de pensar, vuélvanse a Dios y crean en el Evangelio, o sea, ejerzan la fe esa que los llevó a la salvación, porque no es su fe, sino es la fe que Dios les dio. Como ya vimos, una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo es fe en la semilla que se plantó en nuestro corazón, que es la semilla del Evangelio. Esa fe es la que nos salvó y esa fe es la que nos sostiene y es la fe que necesitamos para un verdadero arrepentimiento. Luego tenemos la parte del tronco, habíamos visto, y las ramas del verdadero arrepentimiento. Y decíamos que el volverse del pecado es una cuestión que necesitamos sí o sí como algo inseparable de lo que es el verdadero arrepentimiento. Ezequiel 18:30, Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 18:30. Yo lo tenía por acá. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo juzgaré, dice Dios, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos
y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dos cuestiones: convertíos y apartaos del pecado. Apartaos de todas vuestras transgresiones, dice el Señor. De esa manera Él sacará, quitará la iniquidad, y esta no será causa de la ruina del pecador, porque Dios es un Dios perdonador. Luego tenemos a Lucas 15:18 que dice: me levantaré, iré a mi padre. Le leía lo que les leía hace un rato del hijo pródigo, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, y todo lo que ya conocemos: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el verdadero arrepentimiento, el verdadero volverse del pecado. Luego en las ramas está el hecho de volverse a Dios. Las ramas significarían el hecho de volvernos a Dios, como dice en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, acá vemos que Pablo predica y exhorta a los convertidos que por toda la tierra de Judea se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, las dos cosas, haciendo obras dignas de arrepentimiento, porque esto es parte de los frutos que ya vamos a ver, las obras dignas de arrepentimiento. Y en primera a los Tesalonicenses 1:9, como para terminar esta parte que ya vimos, tenemos la palabra que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera conversión provoca obras que son fruto del verdadero arrepentimiento y del volverse verdaderamente a Dios, no de simple palabrerío, sino de hecho. Y el Salmo 119, para finalizar: consideraré mis caminos, dice el salmista, y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. O sea, él se vuelve a Dios, reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Volvemos a ver el verdadero fruto del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es no solo reconocer el pecado, sino volverse a Dios. Y ahora sí, entramos en la parte del arbolito, que es los frutos del arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento. Voy a buscar la hojita. Terreno de los frutos del arrepentimiento. A ver dónde estamos. El punto D, vimos A, B, C, y faltaría el punto D, que son los frutos del arrepentimiento. Y ahí vemos dibujado unas frutitas y dice obediencia. ¿Por qué dice obediencia? Aquí el catecismo de Westminster que citábamos, que es una serie de preguntas que nos llevan a reflexionar sobre cada uno de los temas, dice: con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Utiliza estas palabras el catecismo. Entonces, el texto clave aquí puede ser Proverbios 28:13, que habla del arrepentimiento como que da por resultado la confesión y el abandono del pecado. O sea, no es solo arrepentirse, sino también apartarse del pecado. El que confiesa sus pecados y se aparta de este, es el que alcanzará misericordia. O sea, no solo el reconocer el haber hecho pecado, sino el apartarnos del mismo. Entonces hay algo que se llama la necesidad de este fruto. Y la confesión del pecado es necesaria y primordial.
Si nosotros vamos a Marcos 1:4, vamos por favor a Marcos 1:4, vemos que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de perdón de los pecados. Primero debo arrepentirme y confesar. Luego Lucas 17:3-4 también habla de algo parecido. Lucas 17, versículo 3 y versículo 4 nos dice Lucas: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué haces? Le perdonas. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdonarle. Perdonarle. El perdón es una gracia que se da cuando nosotros somos convertidos, realmente convertidos a Cristo. Pero la confesión del pecado para el perdón, obtener el perdón es necesaria y primordial. Alguien que rehúsa confesar el pecado conocido de su vida no es ciertamente un verdadero penitente. El abandono del pecado es necesario. En Mateo 3:8 lo vemos. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Esto es necesario, que se vean los frutos del arrepentimiento. Si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Luego, en Lucas 3:8, pero lo vamos a ver más tarde, Lucas 3:8, porque el abandono es necesario y es una verdadera fuente del perdón si lo hacemos verdaderamente de corazón. Entonces, primera los Tesalonicenses 1:9-10 lo grafica Pablo muy bien. Primera los Tesalonicenses 1, capítulos 9, versículos 9 y 10, escribe Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, la conversión lleva a eso, al abandono del pecado para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es una ilustración hermosa que hace Pablo, pero la verdad es que la pregunta sería: ¿cuesta todo esto? Claro que cuesta, y sobre todo cuando nuestra carne está siendo más alimentada por el mundo que nuestro espíritu por la palabra de Dios. Ahí cuesta más todavía, porque normalmente nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir creciendo en santidad, para ir alcanzando mayor santificación cada día. Pero si dejamos la palabra de Dios a un lado y nos volvemos al mundo, el mundo nos va a tirar para atrás. Entonces va a costar cada vez más que hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque yo no puedo hacer frutos dignos de arrepentimiento si no tengo algo que me dice a mí que el pecado es grave. Hechos 26:20, Primera Tesalonicense leímos, Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, lo que vimos recién, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la obra digna de arrepentimiento es el verdadero fruto del pecado, como vimos, y en Primera Tesalonicenses 1:9 lo vuelve a graficar de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este fruto? Las características que tendría este fruto. Esta confesión y renuncia del pecado es universal. De la misma manera que la santidad universal es una marca de la fe salvadora, podemos hablar ya les voy a explicar de qué se trata la santidad universal, una marca de la fe salvadora. El abandono universal del pecado, el abandono total del pecado,
es un fruto del verdadero arrepentimiento. Ya se los digo, en calidad de un corazón dispuesto a arrepentirse, a dejar el pecado, pero no efectivamente ni perfectamente de entrada, sino en la medida que vamos creciendo en salvación, esto va siendo posible, no de entrada. No debería sorprendernos cuando la Biblia enseña que una característica del verdadero arrepentimiento es que renuncia a todo el pecado conocido. Sabemos que hay pecados que nosotros conocemos y hay pecados que ignoramos, que lo hacemos, son los pecados por omisión o los pecados porque no lo conocemos, que eso que hacíamos era pecado, tal vez. En Ezequiel 36:25, Antiguo Testamento, Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros, dice el Señor, agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es lo que Jesús hablaba con Nicodemo y cuando hablaba de nacer de nuevo, que si no nacieres del agua y del espíritu. Esta es la parte que le decía, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, no conoces esto, porque seguramente Nicodemo lo había leído y lo había estudiado y lo había memorizado todo esto. Continúa en el versículo 26 diciendo Dios, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. No hay duda que la renuncia a todo el pecado conocido es una gracia de Dios que nos impulsa a esto. Tenemos que poner de nuestra parte, sí, tenemos que poner mucho de nuestra parte, pero la mayor parte la hace Dios dándonos la capacidad para poder renunciar de este pecado, al liberarnos totalmente de la esclavitud del pecado. Con esto quiere decir que no hay una negativa dura e impenitente a apartarse de cualquier pecado conocido, no es una orden dura de esto, sino que todo pecado es odiado y abandonado por la persona después que reconoce que Dios amorosamente se lo manda y se lo está marcando que eso es pecado y desde luego no lo hacemos perfectamente, pero sí en repetidas luchas hasta que vamos logrando el vencer el pecado. Vamos logrando vencer el pecado. Es difícil al principio, cuesta, sí, cuesta mucho, porque nuestra carne está acostumbrada al pecado. Es como la marca, nosotros si agarramos un puñado de monedas y lo apretamos mucho con la mano porque no queremos soltarnos, soltar las monedas, cuando abrimos la mano y dejamos caer las monedas, vemos que se nos marcaron todas las manos por la presión que hicimos al agarrar la moneda. Ese es el precio de sostener el pecado agarrado tan fuerte, firmemente, que nos deja las marcas del pecado en nuestro cuerpo y en cierta medida nuestra memoria, la memoria carnal que tenemos nosotros, nos tiende a llevar de vuelta al mismo pecado que habíamos tratado de dejar. Pero nuestra fortaleza que proviene de la obra del Espíritu Santo en nosotros, al ir santificándonos con la palabra de Dios, que es el agua limpia que nombra acá en Ezequiel, vamos logrando vencer esta resistencia, esta concupiscencia de nuestra carne para que la tentación no nos lleve a caer de vuelta en el pecado. Acuérdense que ser tentado no es pecado, pero el caer sí, el caer en el pecado ya nos trae consecuencias. Pero nosotros vamos con la santificación adquiriendo cada vez más fortaleza para poder decir no al pecado y para poder salir victorioso de esta lucha que tenemos a cada momento. Todo pecado es odiado y abandonado, si bien desde luego no perfectamente. Repito, una persona verdaderamente arrepentida confiesa y renuncia a sus pecados que son socialmente o personalmente o privadamente aceptables, fueran los pecados que fueran. Esta confesión y renuncia del pecado tiene que ser y es de hecho continua, porque a cada momento yo tengo que arrepentirme, a cada momento el cristiano es
es una persona penitente. ¿Por qué? Porque está reconociendo que está pecando y tiene pecado tras pecado y bueno, de eso se trata el crecimiento. No es meramente una experiencia por un tiempo por parte de aquellos que tienen una conversión crítica, como explicábamos la vez pasada, esa conversión espectacular, esa conversión que es un cambio de vida total, que se nota mucho, pero si bien no es una conversión espectacular, no es meramente una experiencia tampoco por un tiempo y que después ya pasó y no vuelve más. Continuamente tenemos que estar luchando con el pecado. ¿Por qué? Tanto en, tanto en cuanto continuemos siendo pecadores, que va a ser durante todo el tiempo que estemos en este estuche de carne, en este cuerpo, debemos continuar arrepintiéndonos. La confesión insiste en el párrafo 4, si ustedes la leen, en el párrafo 4, en el deber de arrepentirse continuamente, puesto que el arrepentimiento ha de continuar, dice la confesión de fe, a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. O sea, ¿yo de qué pecado me puedo arrepentir? De los pecados que conozco, que me doy cuenta, que soy consciente. De los otros pecados, es como decía el salmista, líbrame de los que me son ocultos, de lo que no conozco, de los que se me pasan por alto y no sé que realmente estoy pecando, tal vez. Entonces, el arrepentimiento debe continuar a través de toda nuestra vida. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si decimos el 8 primero, si decimos que no tenemos pecado, primero nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y la verdad que no está en nosotros, no está en nosotros, si decimos que no tenemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Donde desde el tiempo del verbo, siempre acá si lo vemos, el tiempo del verbo de Juan es presente continuo. Si confesamos, es presente continuo. Entonces, Ezequiel 6:61 y Mateo 5:4, ustedes lo pueden buscar después y leerlo, yo no quiero alargar demasiado esto. Mateo 5:4 sí lo vamos a leer. Mateo 5, Sermón del Monte, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. De parte de Dios viene siempre la consolación cuando hay una confesión, una verdadera humillación, un verdadero arrepentimiento y sentimiento de pecado. Esto puede aplicarse de la siguiente manera. Por ejemplo, es el arrepentimiento, la confesión y la renuncia del pecado, volverse a él con dolor y odio hacia él mismo, tu experiencia constante y aún diaria. Repito, es una pregunta, es el arrepentimiento, la confesión y renuncia, las dos cosas, confesión y renuncia del pecado, volverse de él con dolor y odio hacia el mismo, tu experiencia continua y aún ordinaria o diaria. La respuesta es, si eres un verdadero cristiano, así debe ser. Si eres un verdadero cristiano, así debe ser. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano se arrepiente de su pecado, lo odia. ¿Por qué? Porque lo está llevando a ir contra Dios, porque el pecado va contra Dios. Entonces, una vida cristiana que es totalmente positiva y no sabe nada de la realidad negativa y lóbrega del pecado, es irrisoria y engañosa. Para decirlo en otras palabras, una vida cristiana que es siempre en triunfo y en victoria, como dicen algunos, es una vida irrisoria y engañosa, porque el pecado nos asedia a cada momento y del pecado nos tenemos que vivir arrepintiendo a cada momento.
entristeciéndonos. ¿Por qué? Porque la tristeza y el pesar forman parte de nuestra vida cristiana, porque forman parte de ¿qué? De un arrepentimiento, de un reconocer las cosas que hacemos mal, que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, y eso es pecado por omisión, y saber que estamos haciendo cosas malas y seguir haciéndolas, eso es un pecado por comisión y es un pecado grave. Todo pecado es grave, pero el pecado por comisión, sabiendo hacer lo bueno y hacer lo malo, es algo tremendo. Es algo tremendo delante de Dios. Aún así, si nos volvemos a Dios en arrepentimiento, en verdadero arrepentimiento, y tratando de alejarnos del pecado, odiándolo, Dios nos perdona, Dios nos toma, Dios nos recupera esa capacidad de volvernos a Él y poder creer que Él es perdonador, que es un Dios bueno y perdonador. Nosotros no podemos huir de Dios cuando pecamos. ¿Por qué? Porque Dios está irado contra ese tipo de personas, porque el huir de Dios amparando nuestro pecado hace que nuestro pecado vaya agravando las consecuencias día tras día, como le pasó a David. Mientras callé, envejecieron mis huesos, eso no me puedo olvidar. Yo de la parte del Salmo y me pesa porque es una realidad. Mientras uno calla el pecado y huye de Dios, el pecado lo va machacando y machacando y machacando y cada vez nos va dejando más dolorido cuando nos damos cuenta de a qué nivel de ¿cómo les puedo decir? No me sale la palabra, pero a qué nivel de hipocresía llegamos fingiendo ser una cosa y siendo otra, en realidad. Y eso pasa únicamente cuando nos alejamos de Dios, cuando nos volvemos sinceramente a Dios en arrepentimiento y fe. Dios nos perdona, ¿por qué? Porque nos ve que hemos vuelto a nuestras cabales, a nuestro pensamiento verdadero, a nuestro entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero si huimos de Dios, quiere decir que no entendemos lo que Dios es y lo que Dios puede hacer con nosotros cuando volvemos a Él pidiéndole perdón. Bueno, esto es en cuanto a lo que es el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento, en definitiva y en resumen, es algo que se muestra en el cristiano, que se ve en el cristiano cuando trata de realmente santificarse y hacer las cosas como Dios quiere, como Dios le pide. Y después yo le voy a pasar igual el dibujo para que se anoten los versículos: Mateo 3:8, Lucas 3:8, Hechos 26:9, Primera a los Tesalonicenses 1:9, para que puedan ir analizando los versículos y ir viendo realmente lo que Dios nos habla a través de cada uno de ellos, no leerlos rápidamente y pasarlos de largo, sino leerlos con profundidad. Con esto terminaríamos la parte del arrepentimiento para vida y salvación. Habíamos visto que hay un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso. ¿Y cuál era el arrepentimiento falso? El arrepentimiento que consideraba simplemente el haber hecho algo mal y, como dice el católico romano, debe hacer penitencia por ese pecado. Y eso no es así. Eso en realidad es un simple remordimiento por haber cometido un acto, un error, podríamos llamarse, porque así lo llaman, haber cometido un error, pero en realidad no es un error, es algo que se llama pecado, no error. Pecado, sí, sí es un error el errar al blanco, como se define el pecado amartía o amartia, significa errar al blanco, pero para errar al blanco, como decía un pastor conocido por mí hace años, decía, pero para errar al blanco hay que estar disparándole al blanco. Por eso yo muchas veces no estoy de acuerdo con esa definición, decía él, porque muchas veces no estamos disparando al blanco, estamos tirando para cualquier lado. Entonces no siempre el pecar es errar al blanco, no siempre el pecar es un error. A veces el pecar es algo deliberado y cuando es algo deliberado es algo mucho más grave
que el simple pecado por error. Ahora, el arrepentimiento verdadero es el reconocer lo que Dios dice acerca de ese pecado que he cometido y volverme a Él y decirle en confesión, o sea, decirle a Dios lo mismo que Dios piensa que yo he hecho y que dice de lo que yo he hecho. Señor, he pecado, como decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, porque el pecado va primeramente contra Dios, y pedir perdón, pedir perdón. Dios mira nuestro corazón a decir que Él sabe si estoy realmente arrepentido o no de lo que he hecho y sabe de los problemas que acarrea la concupiscencia que hay en mi carne y el grado de santificación que yo tengo. Dios me conoce completamente. Dios cuando me mira es como que pasa una radiografía de mi vida a través de sus ojos y yo lo que le pido muchas veces a Dios es que me haga ver el pecado de la manera con los ojos que Él lo ve, porque es la forma de poder llegar a odiar el pecado de la manera que lo debo odiar, porque yo muchas veces hay pecados que lo puedo tomar muy livianamente y realmente para Dios tal vez sea una cosa muy, muy sugerente, muy irritante, muy mala, y para mí no lo es tanto. Entonces yo quiero que Dios me muestre y me permita ver el pecado con sus ojos. Esa es la forma de tener, de poder llegar a un verdadero arrepentimiento para vida y para salvación, como es el título de este capítulo 15 que terminamos hoy. Yo quisiera que reflexionen, hermanos, acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento para cada uno de ustedes? Y en esa última pregunta que hacía, si es el arrepentimiento en tu vida siempre una causa de consternación, de tristeza por el pecado y de vuelta a confesar ante Dios la falta, ¿o no? Porque el verdadero cristiano se caracteriza por eso, no por no fallar, ni por no errar, ni por no pecar. La característica de cristiano, la número uno, es el cada vez que caigo, cada vez que peco, me vuelvo a Dios. Esa es la verdad del cristiano. Porque cada vez que yo estoy haciendo algo, estoy errando. Cada vez que estoy haciendo algo, yo no puedo ser perfecto en todo lo que hago. No puedo. Pero Dios sí puede perdonarme y me puede enseñar a cómo hacer las cosas para que cada vez la pueda hacer mejor. Eso es el proceso de santificación. Pero si yo no vuelco parte de mi vida a invertirla en leer la palabra, en entender la palabra y en el tratar de hacer lo que la palabra me pide, lo que Dios a través de su palabra me pide, yo no voy a poder nunca crecer en santidad. No voy a poder nunca crecer en santidad y no voy a poder nunca dejar de pecar de la manera grosera que estoy pecando. Si es que estoy pecando de una manera grosera, ¿no? Lógicamente, pero generalmente de una manera despreocupada, podríamos decir, nosotros vamos cayendo una y otra vez en pecado. Pero si no nos arrepentimos, no nos damos cuenta, el pecado puede hacer callo en nuestra conciencia y nuestra conciencia ya no nos advierte de que el pecado es tal. Nosotros podemos caer en pecado y no tener la conciencia sensible como para que el Espíritu Santo obre a través de ella y nos convenza de pecado. Así es la persona que no confiesa su pecado, que se va apartando, que va viviendo su vida lejos de Dios. Porque el único que me puede mostrar mi pecado es Dios a través de ¿qué? De su ley, de su palabra.